3 de diciembre de 1912. Buenos Aires, Argentina. Cayetano Santos Godino, un niño de 16 años, se presentó ante un juez y confesó haber matado a 4 niños. No lloró, no pidió clemencia. Solo miró al suelo y dijo: «No sé por qué lo hice. Algo dentro de mí me empujó a hacerlo». La sala del tribunal se quedó en silencio, porque nadie sabía qué hacer con un niño que había matado a otros niños. Así que hicieron lo que la sociedad no entendía. Lo encerraron en una jaula. No, no se equivocaron. No fue en una celda, sino en una jaula, como un animal. Y durante los siguientes 32 años, hasta su muerte en 1944, Cayetano Santos Godino vivió en esa jaula, olvidado por todos, excepto por los guardias que le lanzaban comida a través de los barrotes. Esta es la historia del primer asesino en serie documentado de Argentina. Un niño que se convirtió en un monstruo. O tal vez, un niño al que nunca se le dio la oportunidad de ser otra cosa. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, en el seno de una familia que no lo quería. Era el menor de 8 hermanos. Su padre, Fiore Godino, era un inmigrante italiano que trabajaba como obrero y gastaba la mayor parte de su sueldo en alcohol. Su madre, Lucía Rufo, estaba abrumada, agotada y emocionalmente ausente. Cayetano creció en Barracas, el barrio más pobre de Buenos Aires. Las familias vivían allí en edificios en ruinas, sin agua corriente, sin alcantarillado, sin esperanza. Desde el momento en que nació, Cayetano fue diferente. Tenía unas orejas grandes que sobresalían de su cabeza, lo que le valió el apodo de «el petiso orejudo», es decir, el bajito orejudo. Los niños del barrio se burlaban cruelmente de él. Los adultos lo ignoraban. Incluso su propia familia lo trataba como una carga. Cuando cumplió 7 años, Cayetano se dio cuenta de que al mundo no le importaba si él existía o no. Por eso, él también dejó de importarle. A los 7 años, Cayetano empezó a provocar incendios. Al principio eran pequeños incendios. Prendía fuego a la basura en las callejuelas y se quedaba mirando cómo ardía. Luego pasó a objetivos más grandes, edificios vacíos, tiendas. Nadie lo pilló. Nadie sospechó siquiera de un niño. A los 9 años, Cayetano había provocado más de 20 incendios en toda Buenos Aires. No lo hacía por dinero. No lo hacía por venganza. Lo hacía porque ver cómo ardía algo le hacía sentir poderoso. Y para un niño que no tenía poder sobre nada en su vida, esa sensación era adictiva. Pero el fuego no era suficiente. En 1904, Cayetano intentó matar a alguien por primera vez. Su objetivo era una niña de 2 años, María de Giorgi. Cayetano la llevó a un almacén abandonado, la ató y prendió fuego al edificio. Los vecinos oyeron los gritos de la niña y la rescataron antes de que muriera. La policía investigó el caso, pero nadie sospechó del niño callado y de orejas grandes. Cayetano se marchó de allí y se dio cuenta de algo que marcaría el resto de su corta y violenta vida. Podía quedarse con ella. Durante los siguientes 7 años, Cayetano atacó a más de una docena de niños. Empujó a un niño de 5 años delante de un tranvía en marcha. El niño sobrevivió con heridas graves. Envenenó a una niña de 3 años con raticida mezclado con azúcar. La niña sobrevivió tras pasar varios días en el hospital. Arrojó a un bebé a un pozo. El bebé fue rescatado. Cada vez, Cayetano desaparecía entre las concurridas calles de Buenos Aires antes de que nadie pudiera atraparlo. Y cada vez que no conseguía matar, aprendía. Se volvió más hábil para esconderse. Mejoró en la elección de sus víctimas. Aprendió a terminar lo que empezaba. 26 de enero de 1912.
Cayetano tenía 15 años. Vio a un niño de 3 años llamado Gesualdo Giordano, jugando solo fuera del piso de su familia. Cayetano se acercó al niño, le sonrió y le ofreció un caramelo. Gesualdo lo siguió hasta un callejón. Cayetano lo estranguló con sus propias manos. Luego escondió el cadáver debajo de un montón de basura y se fue a casa a cenar. El cadáver de Gesualdo fue encontrado a la mañana siguiente. La policía no tenía ningún sospechoso, ya que no había ni rastros ni sospechosos. 7 de marzo de 1912. Cayetano volvió a matar. Esta vez a una niña de 2 años llamada Reina Bonita Vanikov. La llevó a un terreno baldío, la estranguló y dejó su cadáver detrás de una valla. Una vez más, la policía no encontró nada. 11 de noviembre de 1912. La tercera víctima de Cayetano. Arturo Laurora, un niño de 3 años. Estrangulado, escondido, olvidado. Pero entonces Cayetano cometió un error. El 3 de diciembre de 1912 volvió a intentar matar. Esta vez, su objetivo era una niña llamada Catalina Natalicio. Cayetano la agarró en la calle e intentó arrastrarla hacia un callejón. Pero Catalina gritó. Su madre lo oyó. Salió corriendo y vio a Cayetano sujetando a su hija por el brazo. Gritó pidiendo ayuda. Los vecinos acudieron corriendo. Cayetano intentó escapar, pero los hombres lo derribaron. Avisaron a la policía y arrestaron a Cayetano en el lugar de los hechos. Al principio, la policía pensó que habían capturado a un delincuente de poca monta, un niño de la calle que intentaba robar a una niña pequeña. Pero cuando llamaron a Cayetano, encontraron algo inquietante: un pequeño cuaderno. Dentro había dibujos, figuras infantiles, incendios, cadáveres y fechas. Fechas que coincidían con casos sin resolver, asesinatos sin resolver. La policía comprendió con dificultad lo que habían descubierto. Durante el interrogatorio, Cayetano lo confesó todo. Admitió 4 asesinatos. Admitió más de una docena de intentos de asesinato. Admitió haber provocado incendios en toda la ciudad durante casi una década. Pero cuando la policía le preguntó por qué, Cayetano no supo qué responder. Dijo que no lo sabía. Dijo que algo dentro de él le había empujado a hacerlo. Algo que no podía controlar. Ni la policía ni la gente le creyeron. Le miraron con ojos diabólicos, como si fuera un niño. Pero la cuestión es que nadie hizo las preguntas adecuadas. Nadie preguntó por qué un niño de 7 años había empezado a provocar incendios. Nadie preguntó por qué su familia no se había dado cuenta. Nadie preguntó por qué se había dejado en la calle, sin supervisión ni control, a un niño claramente perturbado y que sufría. Porque en 1912 la psicología apenas se entendía. La enfermedad mental se consideraba un fracaso moral. Y los niños como Cayetano, los niños de familias migrantes pobres, eran invisibles. Cayetano fue juzgado en 1913. Tenía 17 años. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas ocupaban los asientos delanteros. Las familias de las víctimas estaban allí en busca de justicia. El fiscal llamó a Cayetano monstruo y pidió la pena de muerte. Pero había un problema. Argentina había abolido la pena de muerte para menores en 1903. Cayetano no podía ser ejecutado. Por eso, el juez tomó una decisión que cambiaría el resto de la vida de Cayetano. Declaró que Cayetano no era mentalmente apto para ser juzgado, y en lugar de enviarlo a un centro juvenil o a un hospital psiquiátrico, el juez lo envió a la prisión de Ushuaia, la más cruel de Argentina, situada en el extremo sur del país, en Tierra del Fuego. Y allí lo metieron en una jaula, no en una celda, en una jaula, 6 pies cuadrados, suelo de hormigón, barrotes de hierro, sin cama, sin retrete,
solo un cubo. Los guardias dijeron que era por su propia seguridad. Dijeron que si lo dejaban libre, los otros presos lo matarían. Pero la verdad es que Argentina no sabía qué hacer con Cayetano. Por eso lo escondieron, lo encerraron y se olvidaron de él. Cayetano vivió en esa jaula durante 32 años. Nunca le permitieron salir. Lo alimentaban como a un animal, a través de los barrotes. No le dieron ni libros, ni trabajo, ni tratamiento psiquiátrico. Solo se sentaba allí, día tras día, año tras año, solo. Los presos que lo veían decían que había dejado de hablar después de los primeros años. Solo se sentaba en un rincón, sin mirar nada. Algunos decían que se había vuelto completamente loco. Otros decían que ya estaba loco y que había empeorado. En 1923, un periodista visitó la prisión de Ushuaia y escribió un artículo sobre Cayetano. Describió su jaula como un monumento a la barbarie. Afirmó que mantener a una persona, aunque fuera un asesino, en esas condiciones era inhumano. El artículo provocó una breve reacción pública, pero nada cambió. Cayetano permaneció en la jaula. En la década de 1940, Cayetano tenía más de 40 años. Su salud se estaba deteriorando. Años de malnutrición, aislamiento y exposición al clima gélido de Tierra del Fuego habían devastado su cuerpo. El 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino murió en su jaula. La causa oficial de la muerte fue neumonía, pero todos los que lo conocían sabían que había muerto por negligencia y abandono. El cadáver de Cayetano fue enterrado en una tumba sin nombre en Ushuaia. Su familia no acudió. El sacerdote no rezó ninguna oración. Fue enterrado como si fuera basura. Y durante décadas, su historia terminó allí. Pero en los últimos años, psicólogos y criminólogos han comenzado a revisar el caso de Cayetano. Y lo que han descubierto es inquietante. Porque Cayetano Santos Godino no nació como un monstruo, se convirtió en un monstruo. Las evaluaciones psicológicas modernas sugieren que Cayetano probablemente padecía un trastorno de conducta, posiblemente una psicopatía de inicio temprano. Pero lo más importante es que, antes de pasar a la acción, mostraba todos los rasgos de un niño en crisis. Incendios provocados, maltrato a animales, según confirmaron posteriormente los testigos, falta de empatía, aislamiento. Estos son indicios clásicos de que un niño necesita ayuda. Pero en 1912 nadie le ayudó. Su familia le ignoró. La sociedad le abandonó. Y cuando mató, ya era demasiado tarde. Aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. Si Cayetano hubiera nacido en una familia diferente, si hubiera recibido intervención cuando empezó a provocar incendios a los 7 años, si alguien, cualquier persona, se hubiera dado cuenta de que ese niño estaba sufriendo, ¿seguirían vivos esos 4 niños? Nunca lo sabremos, porque a la sociedad le resultó más fácil llamarlo monstruo que preguntarse por qué un niño se convierte en uno. Y aquí está la otra pregunta. ¿Fue justicia mantener a Cayetano encerrado en una jaula durante 32 años? ¿O fue venganza? Y si fue venganza, ¿venganza de qué? Sí, es un asesino, pero un asesino cuya vida fue tratada como si nunca hubiera existido. Se supone que la justicia debe proteger a la sociedad, pero Cayetano nunca iba a salir de esa prisión. Ya no representaba una amenaza para nadie. Entonces, ¿qué propósito cumplió esa jaula? No lo rehabilitó, no disuadió a otros criminales, simplemente torturó a un hombre con enfermedades mentales hasta su muerte. Y si la justicia es esto, entonces, tal vez necesitemos replantearnos lo que realmente significa la justicia. La historia de Cayetano Santos Godino es una tragedia en todos los niveles. 4 niños murieron por su culpa. Eso es innegable. Pero Cayetano también fue una víctima.
Fue víctima de la pobreza, el abandono, la indiferencia y de la sociedad misma. Necesitaba ayuda. En su lugar, le dieron una jaula. Y al final, todos perdieron. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo la sociedad trata a los enfermos mentales o cómo reaccionamos ante los niños en crisis, pulsa el botón de suscripción. Contamos historias que nos incomodan, aquellas que no tienen respuestas fáciles. Si crees que cada niño merece una oportunidad antes de convertirse en un monstruo, dale a me gusta y deja un comentario. ¿Crees que Cayetano merecía esa jaula? ¿O fueron la sociedad y su familia quienes lo traicionaron primero? Porque hay preguntas que no tienen respuestas correctas, pero que deben ser formuladas.